Mañana 39 minutos, le vamos a dar los muy buenos días, el agradecimiento por visitarnos aquí en el Eco Multimedios, al intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, quien ha llegado en el marco de una recorrida que está realizando aquí por la zona. Bienvenido, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos en Tandil y ustedes acá? Bien, un gusto tenerlo y gracias por la molestia, digamos, en una agenda muy cargada. Agradecemos profundamente que se haya molestado. Bueno, primero como intendente. Vamos con lo de... ¿Cómo no? Leíamos, bueno, lo habíamos visto en su momento y ahora repasando un poco la actividad de su trabajo. ¿Cómo es esto de que ha podido reducir tasas municipales con lo que ha logrado, digamos, una mayor recaudación? A ver, en realidad el objetivo no era aumentar la recaudación. Hay un principio que nos guía, que es, no importa cuántos son las arcas municipales, sino cuánto se desarrolla la ciudad y los ciudadanos, en este caso Capitán Sarmiento, podría ser Tandil, de cualquier ciudad o de la provincia de Buenos Aires, y cuánto eso genera de libertad para poder hacer con los recursos, porque en definitiva es una discusión a ver quién tiene poder. Si es la gente común, el ciudadano común, o es el Estado municipal en este caso. Más tasas significa sacarle recursos a los ciudadanos para que disponga el intendente cómo gastarlo, ¿no? O el Consejo Deliberante. Pero además, en la provincia de Buenos Aires por lo menos, y en toda la Argentina, se generó una catarata de impuestos, de tasas, que no prestan ningún servicio. Yo me pregunto, ¿qué servicio presta la guía de Hacienda? Es de la época de Rosas. ¿Cómo es que los municipios siguen cobrando guía de Hacienda? ¿Qué servicio le dan al productor para cobrar una guía de Hacienda? Y con cierta complejidad que implica, bueno, hacerlo online cuando a veces no hay internet en el campo y, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Bueno, pero ese es un tema aparte. Ya existe el DT de Senasa, es decir, no es que se superpone con lo nacional. Derecho a construcción, uno quiere empezar a construir. No, por ahí un tipo tiene mucha plata, es un edificio, no le molesta, pero el que quiere hacer su primera casita, capaz que se gasta en derecho a construcción, lo que sería las primeras 3, 4 palas de ladrillos o los primeros dos meses de empleado, de mano de obra, de gente. Entonces, patente de moto, que tiene una moto para trabajar con el frío acá en Tandil, sale muerto de frío y encima tiene que pagar patente de moto. ¿Qué dijimos nosotros? No pagué más patente de moto. Usalo para comprarte casco, para pagar el seguro, así te cuidás a los demás. Es decir, dar esa libertad. Y todo surgió porque un comerciante vino enojado porque tenía que pagar la tasa de publicidad en la vía pública. Yo le digo, ¿pero cómo? Yo recién asumía un mes. ¿Cómo tasa la vía pública? ¿Tenés una propaganda en la plaza? No la vi. No, me dice, mi propio negocio. Sí. No puede ser. Sí, me dice, no puede ser. Sí, pero el municipio te cobra ¿qué? Bueno, entonces pedí la fiscal impositiva y efectivamente tenía razón. Obviamente dije, quédate tranquilo, no vas a pagar más. Agarré una virome, una regla, la fiscal impositiva, que en una repasada conté 130 tasas, tasa por sacarte una fotocopia del municipio, por habilitar el negocio, por deshabilitarlo cuando te fundiste. Y dije, si no es justa, no es simple y no es fácil, la voy a tachar. ¿Eso, digo, lo hace el Ejecutivo o tuvo que pasar por el Consejo? No, por supuesto tiene que pasar por el Consejo, pero Consejo con mayores contribuyentes. Ahora, si a los ciudadanos se les va a cobrar menos, si el Consejo no aprueba eso, claro, tiene que estar del lado del pueblo, ¿no? Ahora, pudimos hacer eso también porque primero hicimos un ajuste terrible de la política y de todos los gastos innecesarios. Había 35 cargos políticos, quedaron 12, algunos de los cuales lo cubrimos con propios empleados municipales de planta que estaban preparados para hacer ese cargo. El tesorero, el contador, que muchas veces el poder político quiere a alguien de su puño para poder controlar, y acá elegimos profesionales que sabían lo que tenían que hacer, que ya estaban cobrando un sueldo y nos evitamos un sueldo de un político. Entonces, eso bajó mucho el gasto, muchos curros que ahora vemos esto de Mayra Mendoza en Quilmes, había cooperativas en Sarmiento iguales. Ojo, obviamente no pasa en todos los municipios que están tan mal administrados de tanta corrupción, pero en el Néstor había mucha. Al bajar todo ese gasto, nos animamos a sacar, de las 130 tasas quedaron solamente 10. Y en cada una de ellas hay justicia. Se cobra recolección de residuos, se hace la recolección de residuos. De hecho, ya nosotros no tenemos más basura. En Sarmiento decimos que tenemos materia prima, porque hacemos recolección diferenciada en 3 tipos de bolsa, y eso va a una planta de procesamiento y hay 28 personas consiguieron trabajo, se venden 22 productos, se paga el sueldo
de toda la gente y encima el 40% de las ventas van al hospital. Ayer compramos una camilla nueva de partos, se hizo la digitalización de todo el sistema de imágenes, todo con lo que se vende de lo que antes era basura. A ver si la pregunta que le vas a hacer vos tiene que ver con la que estoy pensando. A ver, estamos hablando justamente de lo que está ocurriendo en Capitán Sarmiento. Capitán Sarmiento es un municipio relativamente chico, manejable. ¿Lo mismo se puede llegar a trasladar a otras ciudades grandes? ¿Qué población aproximada está bien? Es viejo el censo, no tenemos todavía los resultados de ahora, pero aproximadamente. 20.000 habitantes. Correcto. Es una ciudad pequeña, pero muy activa y digamos, con mucho poder económico porque tiene industria, tiene campo. Ahora, lo hizo Irlanda, lo hizo Nueva Zelanda, que son países. En Vialidad Nacional me tocó hacer, si bien no por los impuestos, pero la reducción del costo de la política y del costo superfluo de un organismo que es el más federal que tiene el Estado Nacional, está en las 24 provincias, está en las localidades más remotas donde no llega nadie más que Vialidad Nacional, en las fronteras, con 6.000 empleados propios, 6.500, quedó con 5.000 cuando me fui. Todos los ñoquis se fueron, 1.500 ñoquis se fueron. Con un presupuesto de 3.000 millones de dólares, estamos hablando de 600 millones de pesos hoy, 600.000 millones, o sea, un número muy grande, y 30.000 empleados indirectos, 6.000 directos, 30.000 indirectos, 47 millones de usuarios, y con las mismas técnicas de reducción de gasto superfluo, innecesario, corrupción, etcétera, bajamos 40% del costo. O sea que si Vialidad hubiera tenido que decir bajar impuestos que cobraba, lo hubiera podido hacer. Es decir, hay una concepción que no tiene que ver con el tamaño más. Para mí, cuanto más grande es, más fácil es bajar impuestos y tasas. Porque, por ejemplo, ¿cuánto puede pesar en el presupuesto total cobrar la guía de Hacienda a los productores? ¿Cuánto más le conviene? No al municipio, pero sí a la comunidad de Tandil, por ejemplo, digamos, ya estamos acá, que los productores le queda algún mango más y con eso, no sé, se arregla la casa y ya contrataron gente, o compran un toro nuevo, entonces producen más, o arreglan la manga, entonces le dan trabajo a un alambrador. Estamos hablando con Javier Iguacel, actual intendente de Capitán Sarmiento, exministro y extitular de Vialidad, exministro de Energía, extitular de Vialidad. Bien, hablaba justamente de cómo redujo de alguna manera lo que era Vialidad, pero bueno, también hay un convencimiento firme de tratar de evitar cualquier tipo de desvío de dinero, evitar los Lázaro, como quien diría, ¿no? Bueno, ahí tuve una denuncia, hace poco estuve 11 horas declarando. Si uno está, digamos, Argentina hoy, la provincia de Buenos Aires, requieren de un coraje para tomar decisiones y ir a fondo. Yo tuve que hacer más de 12 denuncias penales por causa de corrupción, incluso algunos contra los funcionarios que yo mismo había tomado. Yo senté a todos los constructores famosos de la Argentina y le dije, muchachos, acá el que paga una coima a un funcionario de acá, yo lo voy a denunciar penalmente. Y si me entero que algún funcionario les pide una coima y ustedes, obviamente que si le pagan la cometieron, pero si no le pagan pero no me avisan, voy a considerar que también tengo que denunciarlos. Y eso hizo, entre eso, las licitaciones, etcétera, bajar 40% el costo promedio de obra. Hicimos 50% más de obra. ¿Pudimos hacer todo lo que quisimos? Lamentablemente no, porque en algunos casos, como la 226, que le afecta directamente a Tandil, armamos el sistema en PPP, que era un gran sistema, y combinaba un poco las dos cosas, obra pública con el tema impuestos. ¿Y por qué lo combinaba? Porque la PPP permite al concesionario que hace la obra, primero el Estado no tenga que poner toda la plata junta, la pone el que va a hacer la obra, ¿no? El corredor de la 3 y la 226 incluía por Tandil, el paso por Tandil, en ruta segura, elevarla la ruta para que no haya cruces peligrosos, que la gente se mate cruzando, que sé que ahora hace poco hubo accidentes y es normal, digamos, es el principal causa de accidentes de las rutas son los cruces por ciudades. O sea, un muy buen proyecto. El inversor hace toda la obra, pone toda la plata al principio y durante 15 años va cobrando con peajes, que acá no había peajes, iba más en la cerca de Buenos Aires, la autopista en la 3, y también la diferencia con un fideicomiso que habíamos armado con el impuesto al gasoil. Javier, ¿qué falló con las PPP? Porque no falló nada. Eso generó luego, bueno, juicios cruzados, situaciones complicadas con las empresas y lo que es peor, no se hizo nada. Bueno, primero se hizo
¿Qué? ¿Movimientos de tierra? Bueno, se adjudicó sobre el fin del gobierno, con lo cual nosotros trabajamos para hacer los proyectos, no había proyectos. O sea, todo eso lleva tiempo, 1 año y medio de ingeniería. Perdón, proyecto de la Ruta 3 había porque Cristina lo presentó 2 veces. Lo que ustedes hicieron fue modificar de un proyecto de lo que era un corredor vial hacia una autopista, ¿no es cierto? Era el proyecto que ustedes querían mejorar. No es cierto, porque primero no sé quién le cree a Cristina todavía. No, estamos hablando de hechos fácticos, no estamos hablando de creer o no creer. Por eso mismo, ella decía, lo anunciaba como... Ella lo anunció 2 veces. Por eso, como anunció 4 veces la autopista 8 en donde vivo yo y nunca hizo nada. Sí. Y como anunciaron miles de obras, como anunciaron el tren bala a Córdoba, que no se hizo nada, como anunciaron un montón de cosas. La verdad es que no había proyecto. Yo soy ingeniero. No había proyecto de autovía. No había proyecto de nada. Un dibujo en un mapa lo hace un niño. Un proyecto implica cálculos de un montón de cosas. No había proyecto. De nada, ni de autovía ni de nada. Había un deseo. Convertir un deseo en un anteproyecto y un anteproyecto en un proyecto bien hecho lleva tiempo. Nos llevó 1 año y medio. En el medio se hizo la ley, o pasó por el Congreso una ley de PPP. En el mundo estaban sorprendidos que en 2 años hayamos podido sacar una ley, armar los proyectos, licitarlos. 37 propuestas, 17 empresas, 7 empresas internacionales, se adjudicó. Comenzaron las obras de Movimiento Suelo, que son las primeras obras que hay que comenzar, en la variante de Cañuelas, en el primer tramo de Monte, algo en Las Flores. El gobierno de Juntos por el Cambio perdió la elección, gana Alberto, y deciden, por ideología y por no dar continuidad política de Estado, terminar con eso. Y cortaron ese proceso. Hoy estarían las obras terminadas. Lo que anunciaron el otro día como inicio de obra, en el cronograma de obras, estaba terminada la autopista hasta Las Flores. Y acá ya estaban las elevaciones y la muerte que hubo no hubiese sucedido. ¿Estaba el dinero para hacer todo eso? ¿Estaban las empresas con el dinero? Y una obligación y una garantía que entre todas era más de 100 millones de dólares. Entonces, si el gobierno de Alberto Fernández hubiese sido cierto que no cumplían con el cronograma, el pliego mismo le permitía ejecutar las garantías. Y la garantía que la primera vez que el Estado consiguió que era a sola firma. ¿Qué significa? Vialidad Nacional consideraba que el constructor no avanzaba como debía, le pedía al banco, el banco le tenía que depositar la garantía y después se discutía en la justicia. No lo hicieron porque sí estaban cumpliendo al ritmo en ese momento. Hicieron obviamente que el constructor, si el poder político dice yo esto no lo quiero, que dice, bueno, listo, yo rescindo, no me voy a pelear con el que que después me tiene que firmar los papeles para después cobrar. Entonces decidieron no seguir. Y lo mismo pasó con el gasoducto. También... Era la otra pregunta que venía. Es que es el mismo ejemplo, fíjate vos. Era ministro de Energía, trabajé 20 en el sector privado. Yo soy muy nuevo en la política. El 1 de julio de 2015 era vicepresidente de una compañía internacional de energía, vivía en África, vivía en varias provincias de la Argentina, tengo hijos de tantas provincias, y era un ferviente creyente de Vaca Muerta, del gas, y hicimos los primeros pozos horizontales como ingeniero y como vicepresidente de la compañía. Cuando me toca reemplazarlo a Juanjo Aranguren, ponemos mucho énfasis a Vaca Muerta y ahí, además de poder abrir la válvula de empezar a exportar gas a Chile, la abrí con el presidente Piñeira, de despedir el barco que importaba gas con Mauricio Macri en Bahía Blanca y revertir en muy poco tiempo la importación por exportación, dijimos necesitamos un gasoducto. Se hizo también en tiempo récord el diseño, que es el mismo que hay ahora, o sea, la misma traza, Vaca Muerta, Saliqueló, San Nicolás, de todo, se diseñó. Se hizo el pliego, en ese caso, a diferencia de PP, no se alcanzó a licitar, pero estaba listo. Se apretaba el botón, era un pliego parecido, por concesión. El inversor ponía toda la plata y después lo cobraba como un peaje por el transporte del gas, que solo la exportación lo pagaba. Con 1 año de importación, este invierno de importación, se recuperaba toda la inversión. El Estado no ponía un centavo. Hubieran dado continuidad de Estado a esa política de Estado y este año no tendríamos que importar nada de gas. Ahorraba un montón de plata al Estado. ¿Qué hicieron?
2 años parado, lo suspendieron, dijeron no, como la PPP, esto está mal. Hoy la obra estaría hecha, hoy tendrían travesía urbana en Tandil, tendríamos la autopista hasta Las Flores, avanzada hasta Azul. Ojalá, también es contrafáctico, digamos. No, eso, no es contrafáctico, no, eso es así. Hubieran dejado que trabajen, nada más. Lo leí acá, estaba buscando declaraciones de Arrieta, justamente su sucesor en vialidad. Las PPP fueron un fracaso, obras caras que no se realizaron con alto costo financiero, perdió el Estado, perdieron los usuarios, perdieron los contratistas, solo ganó el sector financiero. ¿Es verdad esto? ¿Pero qué ganó si terminaron el contrato antes de que, cuando apenas había empezado? ¿Qué costo está diciendo si, fíjate vos... ¿Hubo algún tipo de, digamos, no hubo que indemnizarlos? Pero no solo no hubo que indemnizarlos, sino que si ellos creían que estaba mal, tendrían que haber ejecutado la garantía. Ahí hay un indeber, una falta de deber de funcionario público. Había garantías por 100 millones de dólares que estos funcionarios decidieron no cobrar. Porque si estaban haciendo malas cosas, tenían que ejecutar las garantías. ¿Por cuánto? Y entre todos los PPP, 100 millones de dólares prácticamente. A sola firma, era pedido, el banco tenía que poner la plata. Es decir, todo está dentro de la mentira. A ver, la mentira de Alberto Fernández diciendo con el dedo acusador a quien los voy a meter a todos presos y salen de su casa y hace su fiesta. ¿Quién puede creer? Le pone Néstor Kirchner a un gasoducto cuando Néstor Kirchner destruyó la energía en Argentina. Yo vengo de ese sector, éramos exportadores y pasamos a ser importadores. Y le tuvieron que poner retención al campo para poder comprar la energía que en Argentina está enterrada y que sabemos sacar. Es decir, yo no puedo creer cómo todavía se le puede creer a esta gente. A ver, que me explique alguien los 4 millones de dólares guardados en una caja de seguridad de Florencia Kirchner. El bolso de José López revoleándose. Eso es lo que fundió la Argentina. Javier, seguimos charlando en el próximo bloque, no sé si vas a decir lo mismo, si querés dejar alguna pregunta para el próximo, Rodolfo. Justamente estamos conversando, bueno, recordar que estamos conversando con Javier Iguacel, quien fue uno de los referentes en materia de energía y en materia justamente de vialidad de la gestión de Mauricio Macri. Un poco, bueno, cómo observa lo que hizo este gobierno, qué motivó a este gobierno a, bueno, voltear todo este tipo de iniciativas cuando en definitiva iba a ser este gobierno el que iba a tener el mérito de cortar la cinta, si corresponde la expresión. Y sí, bueno, la denuncia que él en su momento sufrió en su contra tiene que ver justamente con intentar callarlo. Esa será la primera pregunta. Yo le quiero preguntar por Patricia. Muy bien. Por Patricia Bullrich. Muy bien, continuamos el desayuno de hoy con Javier Iguacel, quien fuera titular justamente de Vialidad, ministro de Energía, actualmente es intendente de Capitán Sarmiento. Hablábamos de las PPP, hablábamos de, bueno, lo que vino después con este gobierno que de alguna manera las desarticuló. Básicamente, ¿por qué las ha, bueno, desarticulado, consideran ustedes? Y por otra parte, sí, bueno, la denuncia que en su momento había sufrido el propio Iguacel tiene que ver con algún intento de callarlo. Mira, yo pondría como ejemplo lo que hicieron con las vacunas. Siendo Argentina uno de los 5 países que firmó con Pfizer la posibilidad de ser centro de testeo, que le generaba la posibilidad de tener vacunas antes que cualquier otro país, a mitad de precio, de un laboratorio hiperreconocido a nivel mundial, ¿por qué no las trajeron? Es lo mismo. Hay una cuestión ideológica que bloquea las decisiones y hay una cuestión de que si lo dice el otro, está mal. O sea, si lo hace Macri, no mal, está mal hecho. Pará, alguna cosa se habrá equivocado, pero alguna cosa también. No es porque lo haga el otro está mal. Entonces, esa lógica de que es o lo hago yo, al amigo todo, al enemigo ni justicia, dijo Perón. Y lo siguen al pie de la letra. Yo creo que ha sido eso, es el mismo ejemplo que Pfizer, de vuelta, el gasoducto estaría terminado, acá no hubiera habido una muerte porque la ruta 226 estaría terminada. Son las cosas que uno no entiende y por eso me metí en política, porque vos mencionaste todo lo que hice, pero lo hice en 5 años. Yo tengo 20 años en el sector privado, no vengo de la política. Además de empleado en relación de dependencia como ingeniero en petróleo, soy emprendedor, me fundí, puse una planta de biodiesel, era más cara la coima que nunca hubiera pagado en la Secretaría de Energía que lo que me costaba armar la planta, me fundí, tuve que volver a la relación de dependencia, puse emprendimiento, es decir, el vivir esa vida te hace entender que estas cosas de bloquear, como ha hecho ahora Alberto y Cristina, no se ponen de acuerdo en cosas básicas entre ellos. Esas son las explicaciones. Es lamentable, pero es así. Y por eso
porque además creo que lo mismo pasa en el gobierno provincial de Kicillof, es que estoy trabajando para ofrecerle a la gente una alternativa como candidato a gobernador y tratar de llevar estas ideas de la libertad y de romper con los privilegios que hay en la política y en la sociedad para darle poder de vuelta a la gente, quitarle poder de la política y darle poder a la gente, es que me estoy tratando de que, bueno, que me conozcan y que vean que existe esa posibilidad con un equipo enorme. Y un ejemplo simple, cuando uno habla de libertad, dice, bueno, y libertad. Capitán Sarmiento nunca estuvo cerrado en la pandemia. Nunca pusimos un bloqueo. No solo eso, a la tercera semana se podía trabajar. Abrimos prácticamente todo, no firmamos casi ninguna por adhesión a los decretos autoritarios y violentos de encierro innecesarios y no científicos que emitía Alberto Fernández para controlar a la sociedad. Bullrich presidente y Guasel gobernador, ¿es la fórmula? Es una de las posibles fórmulas en las PASO que vamos a tener. Obviamente hay muchos que están aspirando y me parece bien, está bueno que haya muchas propuestas, cada uno tendrá su impronta, su tinte, sus formas de encarar las cosas. Yo y Patricia creemos que tenemos que hacer las cosas a fondo, rápido, que hay que dar vuelta a todo esto como una media, hay que sacar impuestos, hay que dar libertad, hay que sacar de burocracia que no le permite a la gente avanzar, trabajar, mucha gente en la marginalidad, hay que terminar con los planes, hay que convertir los planes en trabajo. ¿Y se puede hacer? Sí se puede hacer, no hay duda que se puede hacerlo. Ahora tenés que tener coraje que cuando Moyano te corte una fábrica, primero decirle, mire señor, te está haciendo algo ilegal. Y cuando me diga, no, a mí no me importa, y te ponga de matón, bueno, que vayan a la fuerza de seguridad y lo corran. Y para eso tenés que cuidar a la fuerza de seguridad, como hizo Patricia, y se bancó toda la presión cuando querían que tire a un gendarme por la ventana. ¿Y cómo vas a tirar a un gendarme por la ventana que nos cuida? O a un policía bonaerense. Yo, como policía comunal, soy como el comandante jefe de la fuerza de policía de la ciudad. Y los intendentes que se ocupan de la seguridad logran que funcione. Y la policía, la mayoría de los policías son gente ganas, honesta, con ganas de cuidar a los vecinos. Pero si no lo protege el poder político, y el poder político termina protegiendo a los criminales antes que a los ciudadanos, por ahí las ciudades chicas del interior lo vemos menos, ¿no? Pero el conurbano de la provincia de Buenos Aires, los ciudadanos viven presos y los delincuentes están libres. Uno recorre el conurbano, Herlich, Montechingolo, no sé, Isidro Casanova, y tenés rejas en las casas, hasta electrificadas. Y la gente a las 6 de la tarde se tiene que meter adentro. Javier, agradecemos mucho tu presencia aquí en el Eco Multimedios. Sabemos que la agenda que queda es bastante intensa. Le agradecemos también, bueno, estás trabajando aquí con Juan Manassoni, con Juana Echazarreta, con Dino Pauleta, que lo tenemos por acá también. Bueno, a Ricardo Stodar le agradecemos mucho su presencia. ¿Y me está faltando? ¿Nico? Fabrón. Nico Fabrón también, que parte del equipo que ha acompañado, así que para todos les agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y muy buena bienvenida a Tandil, muy contento de seguir la gira hoy por acá. Gracias. Muchas gracias. Javier Iguacel charlando con nosotros, actual intendente de Capitán Sarmiento, exministro, extitular de Vialidad y quien le dice, por ahí forma parte de una fórmula que podría ser, él lo dijo, habrá internas, pero que podría ser, o por lo menos creo que hay intenciones, de que Bullrich presidente y Guasel gobernador. Exactamente, y bueno, una persona que bueno, nos ha comentado parte de su experiencia de los últimos años dentro de la política. Quedaron muchas preguntas por hacerle, muchas, pero nos quedamos sin tiempo.